Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a la geografía y lugar en el que nos miren. Bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con Gloria Estela Moreno. Ella es antropóloga y activista ambiental. También nos acompaña Jacqueline Hernández, quien es psicóloga, activista, defensora de derechos de las personas con discapacidad y cuidadores y cuidadoras. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti y a Desde Abajo por la invitación. Muchas gracias por la invitación y buen día para todos y todas. Bueno, el día de hoy nos encontramos para tener una conversación y un diálogo de un tema que es muy importante en este momento para quienes habitamos y vivimos en Bogotá. Pues estamos ante el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de la capital, y esto es una discusión que va a traer muchos debates, muchas discusiones, pues porque se va a definir el futuro de la ciudad a partir del 2022 hasta el año 2035. En primer lugar, queremos hablar un poco en torno a los consejos territoriales de planeación, que fueron creados por norma constitucional en 1991 y su función básicamente es la de elaborar un seguimiento, una evaluación de los planes de ordenamiento territorial. Ustedes hacen parte de esta instancia, entonces cuéntenos un poco cuál es el papel que hoy cumple el CTP, cuál es su acción, sus limitaciones, en qué está esto. El Consejo Territorial de Planeación Distrital es una instancia de participación y en efecto se derivó de la Constitución del 91, donde se supone nos dieron mucho más relevancia a la sociedad civil para hacer de esta democracia una democracia participativa. Sin embargo, estos espacios de participación tienen unas bondades y es que convocan a la multiplicidad de voces, de sectores, tanto de sectores en salud, en educación, en el sector ambiental, es decir, digamos que hay una variedad de expresiones allí, igual que los gremios económicos, las juntas de administradoras locales de Bogotá, los consejos de planeación local de Bogotá. Eso está bien, digamos, en términos de esa polifonía que existe de visiones frente al plan de desarrollo distrital y al plan de ordenamiento territorial. En mi concepto, pese a la norma, que ya Jacqueline hablará de eso, que tiene más fresca la información, visto críticamente, yo creo que estas instancias de participación, no solo esta, sino en general las instancias y los mecanismos de participación en Colombia se han ido, digamos, debilitando en su fuerza, en su capacidad de incidir. De hecho, esta instancia es netamente consultiva. O sea, la instancia puede decirle un sí al POT o un no, o como en este caso que ni sí ni no, pero la alcaldía tiene en su discrecionalidad asumir o no las recomendaciones y las críticas. Y en eso, digamos que hay una gran debilidad de esta fuerza de las voces y de las inquietudes de la ciudadanía, porque realmente a la instancia le hacen falta dientes. Y dientes es en el sentido de que lo que se diga desde la ciudadanía sea vinculante, sea tenido en cuenta y sobre todo sea incorporado a las decisiones de política pública y de un instrumento de planeación como es el POT. Porque es que una cosa es que digan, no, socializamos y los escuchamos, sí, pero si los hemos escuchado, no, pues claro que nos escuchan, pero ¿cuándo incorporan eso? Se lo toman, esa es creo que es una de las mayores, digamos, menciones que hace muchas veces la administración, y es resaltar que se escucha a la comunidad, pero realmente en términos de incidencia, y es decir, de tomar en cuenta las posturas y sobre todo las propuestas, pues no se hace en realidad. Bueno, complementando un poco con lo que comenta mi compañera Gloria, sí, efectivamente el CTPD es la máxima instancia de participación ciudadana en el distrito.
y como lo dice ella, allí convergen todas las organizaciones sociales, agremiaciones y representaciones de la ciudadanía, que lo vemos reflejado en los diversos grupos poblacionales que están allí, afros, etnias, indígenas, personas con discapacidad, además de sectores religiosos y muchas otras organizaciones que hacen parte de esta estructura orgánica que tiene como misionalidad dos funciones específicas el CTPD. La primera, dar un concepto al plan de desarrollo, y la segunda, al plan de ordenamiento territorial, pero a la vez acompañada de dar un concepto a la administración después de que plantea un plan de gobierno y presenta una propuesta tanto en plan de desarrollo como en plan de ordenamiento territorial. La obligación del CTPD es conceptuar si es afirmativo, si es negativo, pero a la vez debe hacer las recomendaciones y los ajustes que se le deben hacer a estas dos herramientas de planeación. Porque es importante la participación y la incidencia de todas estas instancias que se convergen allí. Porque muchas de estas organizaciones, de estos grupos poblacionales, conocen las necesidades de los territorios, saben qué es lo que la ciudadanía requiere y se debe incorporar. Otra cosa es cuando la administración hace caso omiso a esta ciudadanía que clama, que pide, que lo que se debe ajustar no se haga. Pues sí, como lo dice Gloria, en este momento estamos a la espera de la decisión que va a tomar la administración, aunque ya aparentemente dice que fue legitimada en una elección de cuando fue elegida como alcaldesa, pero queremos aclarar que eso no es así. Yo creo que la gobernanza se construye con la ciudadanía y el CTPD como instancia máxima de participación está para eso, está para hacer los ajustes a sus propuestas que haga como administración para que haya un buen desarrollo de ciudad. Bueno, uno de los nombres o eslogan que venimos escuchando hoy en la ciudad es el Renacer de Bogotá 2022-2035. Este es el nombre que la actual administración de Claudia López ha bautizado el Plan de Ordenamiento Territorial o su proyecto de propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial. Desde sus perspectivas, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades de este plan? Bueno, tiene algunas fortalezas, no hay que desconocer que hay unos elementos nuevos como la articulación y el funcionamiento del sistema digital del cuidado, que trata de estructurar un accionar para resolver la política pública de diversos grupos poblacionales que tienen necesidades, pero no es precisa, o sea, solamente enmarca dos grupos poblacionales, o sea, esa es una debilidad, pero también una falencia. Frente al tema de las BIT y las BIC, o sea, viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario, pues vemos que sí es importante garantizarle el derecho a la vivienda a muchos sectores poblacionales que han sido marginados, que han sido excluidos y que no han tenido el derecho a una vivienda. Pero esa es como la trampa que tiene el proyecto, porque menciona unas viviendas, pero no es garantía para dársela a estos sectores poblacionales. Lo vemos más como un negocio. Además de que hay un fenómeno que lo estamos viendo o lo vemos venir, es el fenómeno de la gentrificación, donde muchos sectores poblacionales se van a ver afectados en ese proyecto de plantear la reestructuración urbana, donde van a desplazar a muchos ciudadanos y ciudadanas que han construido su barrio, que han construido su hogar, y les están cambiando el uso del suelo para justificar y desplazar. O sea, eso me parece que no debe ser. Frente a la estructura ecológica principal, si bien la administración trata de hablar de que defiende la Bandenhamen, que es uno de los temas álgidos por los cuales la administración anterior presentó una propuesta dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y el Consejo Territorial de Planeación prendió las alarmas frente a la propuesta como se venía planteando,
Esta vez lo incorpora, hablando de que lo va a proteger, pero no es una garantía, porque ya hay una resolución de la CAR. Bueno, ahorita mi compañera Gloria les hablará un poquito más de ese tema, y pues tampoco es una garantía. Hay varias cosas, lo mismo hablábamos también de los equipamientos. El tema de los equipamientos, si tiene una mirada hacia lograr que haya unos equipamientos que garantice servicios sociales a estos grupos poblacionales, hay algo que no cuadra, o sea, que no es coherente cuando habla de la multifuncionalidad de estos equipamientos. Es decir, piensan colocar 2 o 3, y eso está articulado con un proceso que piensa hacer la administración en subdividir las localidades en 32 localidades. Al hacer este ejercicio de subdivisión de las localidades, no hay una garantía en los servicios de movilidad, en los servicios públicos, no hay una garantía en los servicios sociales con equipamientos que estén ajustados a las necesidades y a la realidad de todos estos sectores poblacionales. Entonces, por eso vemos que puede que tenga algunas cosas buenas, pero debajo de eso hay cosas que no benefician a la comunidad. Ese tema de la multifuncionalidad, desde la Comisión Poblacional lo dijimos en el documento que se realizó, donde nos parecía que no podemos meter a los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas LGTBI, víctimas del conflicto, en un mismo espacio para atender unas necesidades específicas. Además de que este plan de ordenamiento territorial no hace énfasis en los enfoques. Creo que el tema de los enfoques es importantísimo para cualquier proyecto, para cualquier política, porque es cómo ponemos el foco, cómo miramos a esa ciudadanía para saber cuáles son las necesidades específicas que tiene cada uno. Y habla de diversidad y diferencia de una manera amarrada, o sea, como si fueran las dos cosas iguales, y resulta que no. Además de que desconoce otros enfoques como el enfoque territorial, como el enfoque étnico, y desconoce también el enfoque de la participación. Creo que eso fue uno de los elementos fundamentales, que no hubo una amplia participación para la construcción o co-creación de este proyecto, para que las decisiones que la administración estaba tomando frente a su plan de ordenamiento recogiera esas necesidades de la ciudadanía, las voces. De hecho, al CTPD han llegado muchas cartas, derechos de petición, solicitudes de ciudadanía, de barrios, donde se van a ver afectados, primero porque no fueron consultados, y segundo porque se están tomando acciones que ya se están haciendo sin ni siquiera haber sido aprobado el POT. Ahora le doy la palabra a mi compañera para que complemente un poco más sobre el tema. Bueno, gracias, Jacqueline. Sí, mire, frente a la pregunta de Felipe, ¿qué diría yo? En una ciudad que tiene casi 8 millones de habitantes, más una región central importante, tanto económicamente como poblacionalmente, el reto es enorme. Y es un reto de planear frente a dos situaciones que son álgidas, no solo en Bogotá, sino ya en el mundo. Y uno es la crisis climática que estamos afrontando. ¿Sí? Para quienes negaban ese hecho y decían que eran inventos de algunos sectores, ya hoy está demostrado por el panel intergubernamental de cambio climático que hay ya un llamado de emergencia para bajar gases de efecto invernadero y tomar medidas de adaptación y de mitigación. Eso significa que ciudades tan grandes como esta tienen que buscar medidas de adaptación, pensar y, como dice Jacqueline, co-construir con la gente qué tipo de medidas y cómo vivimos de una mejor manera, haciendo unas prácticas distintas de vida, es definitivo eso, definitivo. Y en este modelo que nos presenta, pues aparentemente en los principios, en los propósitos, se plantea eso como un gran desafío. Y yo digo, pues claro, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo con que también hay que paliar por lo menos el resultado de la crisis sanitaria,
que dejó una pobreza del orden de 42% para Bogotá. Entonces, cuando uno ve a propósito de la pregunta de qué bondades tiene unas novedades interesantes frente al cuidado, también frente a los propósitos y desafíos. Eso esperaríamos todos y todas, que a final del 2035 tuviéramos una ciudad con un hábitat mejor, con una calidad del aire, con una equidad y disminución de la pobreza, porque eso debe ser el propósito de las políticas públicas. Y donde veo que falla, digamos, el plan de ordenamiento es que justamente esos propósitos se quedan muy en el enunciado, muy, digamos, en la intención, pero eso no se traduce en el proyecto normativo que nos presenta la alcaldesa. Lo que nos llegó en términos ya de volumen de articulado, que son del orden de 692 artículos, que pues ya de por sí bastante voluminoso y de poca capacidad de discernir por parte de la ciudadanía, sí encontramos elementos que son demasiado impactantes para la ciudad y que contradicen precisamente esa atención a la crisis climática y sobre todo que no mitiga ni mucho menos el tema del efecto de la pandemia en la pobreza. ¿Por qué razón? Entonces, voy a empezar por el tema de la crisis climática. Nosotros necesitaríamos primero cumplir unos compromisos de bajar gases de efecto invernadero. Ese es como uno de los principios fundamentales. Y en Colombia ese cambio climático se ve en una variabilidad, o sea, picos altísimos. Ustedes han visto cómo suben, tenemos picos altísimos de lluvias y también picos altísimos de sequía. Eso nos va a afectar, por ejemplo, en temas de inundación de las zonas occidentales de Bogotá, Bosa, Fontibón, etcétera. Tenemos serios problemas en sequía por el calor y por islas de calor y por fenómenos justamente de contaminación. Antes de la pandemia, si la gente recuerda, tuvimos ya una alerta y habían manchas amarillas y manchas rojas de contaminación, o sea, estábamos viviendo en una situación en la que prácticamente había que salir con tapabocas, pero además con filtro. Y eso significa que la pandemia nos dio una oportunidad de pensar en que teníamos que cambiar las formas de vida, no solo los hábitos de consumo, pero también las formas de vida, incorporar elementos novedosos en el consumo de agua, de energía, de combustible, entre otras, y también de ordenar el territorio en función de tener áreas que mitiguen, por ejemplo, inundaciones. En este caso los humedales cumplen una función excelente, todo el sistema hídrico, pero también de mitigación en términos de arborización, de bosques, de áreas reverdecidas. ¿Qué es lo que nos presenta la alcaldesa? Nos presenta un plan de ordenamiento que, por el contrario, nos plantea malla vial. O sea, el propósito de este plan de ordenamiento, y se ve en el presupuesto que destina a la malla vial y a la movilidad, es más del 90%, del orden del 92%. Alrededor de unos nodos multimodales, así se llaman, que es donde convergen todos los sistemas viales, transporte férreo, transporte del metro, transporte Transmilenio, etcétera. Ahí se van a desarrollar los grandes asuntos urbanísticos. Y estos asuntos urbanísticos le da toda la posibilidad al mercado del suelo, es decir, a los grandes constructores, de comprar suelo para renovar, o para, más bien en términos técnicos es la renovación, pero explicado para que todo el mundo lo entendamos, es elevar la construcción a niveles que pueden ser de 20, 25 pisos, en un área que es de más de 6.500 hectáreas en Bogotá, solo en ese sentido de la renovación, y otras 12.000 en un instrumento que se llama consolidación general, que también busca densificar. Entonces, la pregunta que se hace, que nos hicimos en el CTPD, es si hay poco crecimiento de población, porque ya el DANE lo indica así, ¿qué necesidad tenemos de entregarle la mitad del perímetro urbano a los constructores para que densifiquen? Ahí hay un negocio. Como decía Jackie, no es para solucionar problemas de vivienda a los más necesitados, porque es una sobreproducción de construcción
que frente a la crisis climática no sabemos cómo se va a comportar, porque más gente, más edificaciones, también es más vehículos, más movilidad, que seguramente con el mismo combustible fósil que venimos usando, pero por otro lado también se reduce entonces el área verde por persona, por habitante. Este es un problema que a mi juicio atraviesa todo, porque realmente aquí lo que se dice es, se toman áreas completas, por ejemplo en Teusaquillo, Barrios Unidos, la mitad de Barrios Unidos se convierte en otra cosa. Entonces, por un lado, hay este tema ambiental, pero por otro, acaba con las unidades de planeación zonal, con las UPZs, y de alguna manera desaparecen los barrios que han sido históricamente construidos por la comunidad, hay un tejido social, hay una producción en sus viviendas. Y entonces sabemos que muchas de nosotras, incluso cabezas de familia en mujeres, están dependiendo de su vivienda también para producir y también para generar un ingreso. Eso es una incertidumbre. Posiblemente más de 1 millón de hogares en Bogotá se quedan sin su vivienda, que es donde producen y donde generan ingresos. Pero al lado de esto, en simultáneo, un problema mucho mayor, y es que la demanda de 772.000 viviendas de interés social no se van a hacer. El 75% de esa población, es decir, más de 500.000 de hogares, quedan sin vivienda de interés social y prioritaria. ¿A dónde va esa población? Esa población va a ser desplazada, aumentando ya la crisis de desplazamiento en Colombia, pero además posiblemente va a quedar a expensas de que los urbanizadores ilegales sigan ocupando terrenos ilegales en la periferia y en la estructura ecológica principal. Entonces, dos fenómenos ahí es el renacer de Bogotá, no es tal, es seguir profundizando una situación de inequidad, de segregación y posiblemente una situación en que se agudice el tema de los efectos del cambio climático. Y por último, yo me quiero referir al tema ambiental, porque ha sido uno de los, digamos, eslogan que se usan en este plan, y es que es la ordenadora del suelo. Resulta que la estructura ecológica principal, de los valores que tiene Bogotá resaltar, es todo el sistema hídrico. Nosotros recogemos agua desde los páramos, Sumapaz, Chingaza, el nacimiento del río Bogotá, atraviesa, nos baña nuestro territorio y termina en unos humedales, en unos sistemas de humedales que conectan con el río Bogotá, y eso va hacia la región. Si tú sobre esos ecosistemas tan importantes le atraviesas las vías, le atraviesas vías importantes y grandes como la ALO, la longitudinal de Occidente, y encima proyectas una segunda vía del metro sobre los humedales y el Regiotran y todo el sistema férreo, que es interesante porque pues ojalá recuperemos nuestro sistema férreo, pero atraviesan la estructura ecológica principal. Eso fragmenta la función que cumple o disminuye la función que cumple la estructura ecológica, y es la conectividad a través de corredores verdes, arbóreos, y lo que les decía, la amortiguación de inundaciones. Pero por otro lado, tenemos otro problema en términos ambientales, y es que a mayor gente, mayor demanda de agua. Y esa agua en el proyecto no nos están diciendo de dónde viene, y por supuesto pues viene de los páramos, porque es de donde tomamos agua. Y no se surte, Bogotá no surte solamente a Bogotá, surte a 11 municipios. Entonces, esos problemas no nos los resuelve el plan de ordenamiento, y vamos a tener una huella no solo para el 35, lo que se haga en Bogotá en construcciones y en este momento en toda esa intervención agresiva va a quedar como una huella para las futuras décadas. Ese es el problema. Y seguimos atrayendo gente a Bogotá sin pensar en una región mucho más, digamos, equitativa, y pues que le dé calidad de hábitat a la gente. Ese es el renacer que nos ofrece la administración. Por eso el CTPD hizo un documento sustentando estos problemas, porque además en mes y medio obviamente no se consulta a las comunidades, que son las que conocen desde sus territorios
la problemática. Bueno, escuchándolas nos recuerda esto muchos pronunciamientos de sectores sociales, pero también académicos, que vienen planteando, digamos, que el modelo de ciudad propuesto en este plan de ordenamiento territorial es una propuesta muy similar a la propuesta de plan que propuso la administración anterior de Enrique Peñalosa, en donde básicamente lo que vamos a seguir profundizando son ciudades que no están al servicio y cuidado de la vida, sino al servicio y cuidado del mercado. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Bueno, personalmente yo hice parte del análisis de la propuesta anterior de la administración Peñalosa, donde varias de las cosas que hemos manifestado nuevamente en este nuevo proyecto de POT tiene mucho que ver con la administración anterior. O sea, el tema, como le explicaba Gloria, el tema de las viviendas, el tema de la mercantilización y de promover la construcción, esa era una propuesta de la administración, eso estaba dentro del plan de ordenamiento territorial de la administración anterior. Además de varias cosas que tienen que ver con el tema ambiental, que también lo mencionó Gloria, estaban incorporadas. Lo que pasa es que en este nuevo plan fue estratégico al cambiarle muchos términos de manera técnica, maquillar muchas expresiones que embellecieran el proyecto para que lo viéramos de una manera más sutil, pero a la vez que fuera muy complejo para que la ciudadanía entendiera qué es lo que estaba plasmando en este plan de ordenamiento territorial. Un ejemplo también es el tema de las subdivisiones, eso venía de la administración anterior. O sea, eso ya se estaba planeando desde esa administración y ahí explicaba por qué era importante la subdivisión de las UPZ. O sea, no es tan cierto que es totalmente distinto, no. Para mí hoy en día estoy convencida que sí, solamente digo es que se le cambiaron algunas expresiones. Además, uno de los artículos que habla frente a un observatorio, eso está dentro de los últimos artículos, para mí no es claro el tema del observatorio. Si ustedes recuerdan en la administración anterior y de unos ejercicios de las administraciones anteriores, se habían logrado unos observatorios poblacionales. De hecho, creo que está funcionando el de mujer y creo que de LGTBI, pero porque tienen un doliente. O sea, hay una entidad que está encargado de eso, en este caso la Secretaría de la Mujer, y LGTBI desde asuntos locales de gobierno está el observatorio para estos dos sectores poblacionales. Por parte del sector de discapacidad habíamos logrado que nos aprobaran el observatorio de discapacidad, pero cuando llega la administración de Peñalosa, automáticamente en su plan de desarrollo incorpora hacer un solo observatorio y recoger a todos los sectores poblacionales. Los avances que vimos en ese observatorio, realmente debo decirlo desde la Comisión Poblacional, fueron muy pocos. Y ahora vemos que en la propuesta del POT habla nuevamente de un observatorio que ni siquiera es claro si es ese mismo observatorio o a qué hace referencia ese observatorio, pero eso sí implica recursos. Entonces creo que ahí hay como similitudes, hay cosas que de pronto la ciudadanía, al no conocer el proyecto anterior y mucho menos comprender el nuevo, no lo tiene tan claro. Pero yo sí debo decir que para Jacqueline, como ciudadana, sí tiene muchas cosas, porque esta vez me di la tarea a leerlo casi todo, tratar de entenderlo. Para mí fue un poco complejo, algunos términos que no entendía, tuve que ponerme a investigar, a averiguar de qué se trataba para poder relacionar y poder entender qué es lo que estaba, pero sin embargo, pude ver también esas similitudes y varias de las cosas que mencionó Gloria frente a la afectación ambiental, eso estaba también en el plan de ordenamiento territorial anterior, pues esa fue una de las razones por las cuales lo de la sobrepoblación, eso se argumentó en el proyecto anterior, porque la administración estaba justificando que se necesitaba hacer muchas más viviendas para ese grupo, porque estaba mostrando una cifra de población en crecimiento totalmente
desproporcionada a la realidad y a lo que el DANE estaba mostrando. Y nuevamente vuelven y lo retoman. O sea, yo creo que eso no es ninguna casualidad, yo creo que eso es lo mismo, con otras palabras, con otro lenguaje, pero para mí sí es lo mismo. Y le doy la palabra a mi compañera para que complemente. Sí, mira, Felipe habla de un modelo de ciudad y de quién está modelando esa ciudad. Sin duda aquí la participación de la gente no es solamente en la participación de la socialización del proyecto y decir y de entender incluso a medias la propuesta, sino de ayudar a construir la ciudad que nos soñamos, ¿no? Eso debería ser el contrato social. Y realmente quien modela la ciudad son los constructores. O sea, aquí han sido los constructores y van a seguir siéndolo. Entonces, mientras se pierde esa posibilidad de participar también en la construcción de los barrios, de cómo los queremos, a la calza y a la necesidad de la gente, pues los constructores lo hacen a partir de la plusvalía, de la ganancia neta. Entonces, mientras el constructor piensa en suelo por metro cuadrado, las comunidades y la ciudadanía pensamos en territorio, porque es que el territorio es mucho más que un metro cuadrado. El territorio es lo que hacemos a diario en el tejido social, en la vecindad, en la defensa del espacio público. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que ha habido en Bogotá en la última etapa es el manejo de residuos sólidos orgánicos con las pacas digestoras. ¿Sí? Y eso fue una herencia de Guillermo Silva. Hacemos huertas urbanas. La gente de los bosques urbanos, eso nace de una propuesta de la comunidad de hacer bosques urbanos contemplativos, que hoy en el POT se lo presentan con el nombre, pero lo que se trata es de un manejo silvicultural. Eso no está incorporado a la estructura ecológica principal, por ejemplo. Y eso que se llama territorio es esa construcción social del territorio, que se desconoce totalmente cuando a ti llegan y te compran tu casa. Si no la vendes, te la expropian. Y lo que hay ahí es una optimización, y así está en el acuerdo, optimización del suelo. Optimización del suelo es que donde había una casa hoy, en 3 años pueden haber 15 apartamentos, ¿sí? Y esa ganancia, ¿a quién va? Pues obviamente al constructor. Entonces, ese modelo de ciudad es un modelo que en efecto lo están desarrollando los grandes constructores. No hay unos instrumentos de gestión que permitan a las comunidades, no solamente en el sector popular, sino en el sector medio, en muchos barrios de Bogotá, ayudar a participar también de esa construcción. Entonces yo sí creo que en ese enfoque hay muchas similitudes. Sin embargo, yo sostengo que aquí en muchos aspectos también se hace un sofisma como de qué dejó en ese proyecto Peñalosa y que ahora es mucho mejor. En realidad Bogotá tiene un solo plan de ordenamiento territorial, que es el vigente, que es el decreto 190 del 2004. Y frente a ese decreto tenemos que mirar qué tan regresivo o progresivo es esta propuesta. Y en muchas cosas es regresivo. Y las propuestas y las reservas viales desde ese momento están planteadas, y están planteadas sobre humedales, y no hicimos nada para cambiarlo. No hay, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales todavía, con 20 años que llevamos defendiendo el saneamiento del río Bogotá. Entonces, en muchos aspectos se sigue manteniendo ese enfoque, y yo sí creo que justamente esa necesidad de cambio y de hacer un renacer es donde los moradores y las moradoras, los propietarios, incluso los que no tienen propiedad, ayuden en esa construcción y modelemos una ciudad distinta, una ciudad que nos ayude a tener el derecho a la ciudad a todos por igual y a todas por igual. En la opinión pública se dio a conocer que el Consejo Territorial de Planeación Distrital no dio un concepto ni positivo ni negativo a la propuesta de POT de Claudia López. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué pasó esta situación? Pues Felipe y bueno, y el público que nos está escuchando, bien vale la pena decir que fue así, tal como se plantea. Este CTPD no le dijo explícitamente y claramente a la administración que ese POT que nos presentaba realmente era desfavorable a la ciudad, desfavorable a la región, desfavorable a sus habitantes. No lo hizo
con esa contundencia que debió hacerlo, realmente ese era nuestro deber, por una razón, y es que lo que votamos finalmente en esa madrugada de la que se habla tanto, en realidad votamos por un documento argumentativo y de análisis sobre el POT, y tiene varios capítulos, tiene el análisis sobre las estructuras que forman el proyecto, cuáles son sus enfoques, resaltamos 10 problemas protuberantes que son controversiales, entre los que hemos mencionado, pues algunos de ellos lo hemos mencionado, destacado aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dices, este proyecto tiene esto, pues como consecuencia tienes que decir, es positivo o negativo. Esa votación no se hizo. No se hizo, a mi juicio fue un error, un manejo equívoco, errático, pues fue realmente, debimos haber hecho la votación para que a la ciudadanía le quedara claro que la mayor parte de consejeros y consejeras estábamos recogiendo las inquietudes de la ciudadanía, porque como hemos expresado acá, Jacqueline, recibimos un sinnúmero de propuestas de inquietudes, la gente se siente hoy afectada y en una incertidumbre enorme de qué va a pasar con su barrio, con su vivienda, o sea, le están tocando lo esencial a la gente. Y eso nos lo manifestaron en los espacios de ciudadanía que hablamos en las asambleas, incluso los expertos, muchos expertos, ustedes escuchan, eso está grabado, los análisis que han hecho expertos sobre población, sobre riesgo, sobre pobreza, etcétera, eso quedó manifiesto. Entonces, de manera que se fueron dando unos debates al interior del CTPD en el análisis, hicimos un documento que a mi juicio es suficientemente robusto para mostrar esas falencias y por lo tanto, y una de ellas fundamental, que por eso se cayó el POT de Peñalosa, fue la escasa participación. O sea, apenas el 0.4% de la población participó en algún espacio. Y eso no es una participación significativa e incidente para entender esta protuberancia de documento con muchos conceptos técnicos. De manera que lo que expresamos allí, y que eso fue un consenso, dijimos, aquí se necesita más tiempo para hacer una participación de calidad, no solo numérica, pero también numérica, o sea, de mayor número de ciudadanía que se entere de lo que está pasando y además que tenga incidencia. Eso fue lo que dijimos, sí, con 1 mes y medio de debate no es para nada suficiente y por lo tanto en el momento de la votación del CTPD lo que debió operar fue con este análisis, con este diagnóstico que hacemos, con este escenario de poca participación, problemas en la construcción, pobreza no atendida, etcétera, etcétera, pues votemos el POT. Y no se hizo así. Se nos por una, digamos, manejo, digamos, en cabeza de la junta directiva, se puso a votar a la gente sobre el documento y no sobre el POT. Y eso fue, digamos, a mi modo muy torpe, porque la gente quedó con una confusión. Al otro día decía, no, pues es que el CTPD le dijo sí al POT de Claudia. No fue eso. No fue el POT de Claudia lo que le dijimos, sí, dijimos, este es un documento favorable que tiene toda la sustentación y muchos de nosotros dijimos, esta votación debió invalidarse y votar por lo que realmente había que votar y decirle claramente a la administración y decirle claramente a la ciudadanía que la mayoría de consejeros y consejeras que estábamos allí sentados bajo un debate serio, un análisis concienzudo y riguroso, estábamos viendo que este no es el POT que necesita Bogotá y yo lo quiero reiterar aquí también. Creo que la mayoría, 3 comisiones de las que habíamos estudiado los temas diferencialmente, llegábamos a la misma conclusión. Eso lo utilizó la administración, digamos, esa ambigüedad de entregarle un documento ni con sí ni con el no, lo usó, me parece, la administración, la alcaldesa explícitamente, para decir que el CTPD le había dado un consentimiento al POT. Eso no es cierto.
y si bien el CTPD es apenas consultivo, si era la voz de la ciudadanía que era necesario que quedara tan explícito, porque lo que no es explícito pues queda lugar a esas interpretaciones equivocadas que fueron como las que se presentaron en la prensa. Y esto obedece a mi modo de ver, porque es que muchas de estas instancias de participación también, a propósito de la primera pregunta, se vuelven instrumentales. Entonces quedan instrumentalizadas por la entidad, entonces se sacan listas de asistencia, se chequean y dicen, uy, ya socializamos, y planeación hizo muchas presentaciones, pero eso no quiere decir que la gente estuviera de acuerdo. Es más, en muchas presentaciones habían poca intervención de la ciudadanía porque era imposible hacerlo, o porque tú vas a ver un mapa a través de una pantalla del celular, a ver qué están hablando, pues es imposible. Entonces, esa participación seria, profunda e incidente es la que estamos exigiendo nosotros a la administración antes de su radicación al Consejo de Bogotá. Sin embargo, ya vimos que se habló en los medios de entregar el proyecto el 9 de septiembre, es decir, va a ser caso omiso de las recomendaciones del documento. Eso es lo más seguro. Bueno, complementando un poco con lo que acaba de decir Gloria, hay un video y está ratificado en el que yo hago la claridad a la administración de que realmente, si no todas las comisiones hicieron el ejercicio como debían de hacerlo, no solamente de hacer recomendaciones, sino también de votar en esas comisiones si era negativo o era positivo ese POT. Creo, como lo dice Gloria, 3 comisiones, de la cual una de ellas yo hago parte. Explícitamente en el resumen y en el documento que entregamos, dice que la Comisión Nacional da un concepto negativo frente a todas las recomendaciones y ajustes, frente al proyecto de POT, y hace una serie de recomendaciones y solicita ajustes de manera concertada con la ciudadanía y con todo lo que acaba de decir mi compañera Gloria. En la presentación que hicimos a la alcaldesa, yo lo aclaré. Cuando hice mi intervención por comisión, yo le dije, aclaré, que si bien es cierto que no todos los consejeros habíamos votado, pero habíamos votado por un documento el cual ratificaba la decisión de que el proyecto del POT era negativo, y ahí en ese documento estábamos diciendo que no. Desafortunadamente la administración, como lo dice Gloria, toma esto como algo implícito, como algo efímero, que para ella no es claro que sea un voto negativo, sino que es un voto positivo frente al... Y ya cuando se le aclara, dice, bueno, en fin de cuentas, ustedes no son los que definen. El que define es el Consejo de Bogotá. Y yo aquí sí hago un llamado a la atención y creo que si el Consejo de Bogotá, quien responde a la ciudadanía, que quien lo elige es la ciudadanía, debe escuchar a la ciudadanía, porque para eso fueron elegidos, para hacer un control político de los recursos de la ciudad, pero también del destino de la ciudad. Y por eso creo que la responsabilidad está ahorita en ellos. Obviamente nosotros como CTPD también tenemos que seguir haciendo acciones, creo. Debemos llamar a una movilización y seguir haciendo incidencia. Eso yo creo que debe ser lo más fuerte que podemos hacer en este momento, porque no podemos permitir que este plan de ordenamiento territorial, como lo dice mi compañera, pase desapercibido sin ni siquiera escuchar a la ciudadanía, sino con una imposición. Yo creo que la gobernanza no se hace, y este es un llamado para la administración, la gobernanza no se hace porque yo soy elegida o me eligen a mí. No, yo creo que la alcaldesa tiene que tomar conciencia de que la gobernanza se hace con la construcción de ciudadanía, de escuchar al otro y concertar. Y se lo dijimos varias veces, hay que hacer los ajustes. Si dijimos que era negativo, no es que no queremos un POT, obviamente que necesitamos un plan de ordenamiento territorial, lo requerimos, pero hay que hacerles los ajustes. Por eso dijimos, tómese el tiempo que sea, que si hay que hacer un ajuste a la norma,
Eso se puede hacer, eso está en potestad de quienes nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, ella podía decirnos a nosotros que claro, pero no, pero la respuesta fue muy contundente de ella en decirnos que casi que nuestra palabra no valía. Así hubiéramos dado positivo o negativo, para ella la palabra de nosotros no valía. Y eso me parece una falta de respeto con la participación y con la ciudadanía. Bueno, yo no digo por el proceso que estamos haciendo, sino porque la ciudadanía que la eligió, que la puso ahí, puso su voto de confianza. Y si nosotros como ciudadanos ponemos un voto de confianza, es para que esas decisiones de ciudad se respeten. Entonces yo creo que aquí el ejercicio es más de tomar conciencia de las decisiones que se toman y asumirlas, gallardía y sobre todo pensando en el bien común. Este proyecto no es para 1 año ni para 2 años, es para el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad, para nuestras futuras generaciones. ¿Qué ciudad le vamos a dejar a esas nuevas generaciones? Una ciudad que no es incluyente, una ciudad que no tiene un territorio de paz. Yo creo que a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Y pues aquí la invitación con Gloria que estamos haciendo es, si tenemos que movilizarnos, hacerle la antesala a los concejales y el llamado, lo vamos a hacer. Porque el ejercicio del Consejo Territorial no termina ahí. El ejercicio ahora es, venga, construyamos, hagamos, propongamos y hagamos las cosas como deben ser. Es esa la recomendación. Muchas gracias. Bueno, para finalizar nos gustaría tocar un tema del cual ya hemos venido hablando sin especificarlo, pero que nos gustaría terminar con él, y es el hecho que la participación en este actual ejercicio de la democracia realmente existente básicamente muchas veces queda en eso, en ser consultivo pero no decisorio, ¿no? En donde la participación básicamente se da es a partir de un voto cada 4 años, pero más allá de eso las decisiones de la vida, del futuro, de lo que deseamos como sociedad, no las podemos tomar como realmente debería ser, que es en colectivo y a partir de consensos, ¿no? Frente a esto, digamos, nos gustaría preguntarles, desde la mirada de ustedes, desde lo que han venido realizando, ¿cómo podemos construir alternativas de participación e incidencia ciudadana que mejore la vida de todos y todas? Bueno, yo creo que es una corresponsabilidad. Desafortunadamente, por el tema de la pandemia, vimos que la participación también se afectó muchísimo, y esto obedece primero a la falta de información, a la falta de las herramientas tecnológicas, porque muchos de los ejercicios ciudadanos de participación se hicieron a través de las plataformas de internet. Hablamos, por ejemplo, de los presupuestos participativos, hablamos, por ejemplo, del proceso de recoger y construcción del POT, que muchos ciudadanos no tuvieron la oportunidad de participar. Pero también hay una cosa muy importante, hay muchos ciudadanos que ni siquiera tienen el interés por participar porque no tienen un conocimiento de qué es la participación, por ejemplo, saber qué es un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, qué es un plan de desarrollo y qué implica para una ciudadanía. Yo creo que es el momento en que las entidades competentes a estos ejercicios deben pensarse en hacer unos procesos de formación, de cualificación a la participación, pero también eso debe ir acompañado de un componente muy importante, de garantía de derechos, porque mientras que no garanticemos derechos, la participación va a seguir siendo, disculpen lo que voy a decir, va a seguir siendo la cenicienta de las administraciones, que cuando la tiene a potestad, la utiliza para legitimar sus decisiones, y no debe ser así. Yo creo que la legitimación de las decisiones no debe estar a cargo de la participación porque, como lo decía Gloria, porque firmamos un listado, con eso ya hacemos
válido una decisión. Yo creo que debe ser más contundente el tema de la participación, además de ser consultivos, que esa incidencia trascienda más allá a algo decisorio. Es lo que pensamos como líderes sociales que somos y defensores de derechos. Sí, pues yo a eso tendría poco que agregar y es pues finalmente estamos ante un tema que es de orden político, ¿sí? La participación es un ejercicio de incidencia en política pública. El tema es que el concepto político ha sido tan distorsionado por ese país político que conocemos, que la gente cree que no hay que participar, bueno, no que no haya que participar, sino más bien cuando le hablan de política dicen, no, es que yo no me meto con política porque qué feo, qué pereza, qué asco, ¿no? Como una cosa así. Precisamente hay que reivindicar la noción de lo político, y lo político es ese bienestar común, es esa incidencia en nuestros destinos, que es lo que nos marca como colectividad y como sociedad, y que obviamente de paso garantiza los derechos individuales. Entonces, primero creo que hay una reconstrucción una necesidad de la reconstrucción de esa noción de lo político, o sea, política es todo lo que hacemos a diario. No decir y no participar también es una decisión política, como la abstención o lo que sea, pues en las votaciones, en las elecciones. ¿Qué creería que hay que hacer? En este caso, nosotros llamamos a hacer unos ejercicios de concertación con las comunidades y debería hacerse en los territorios, o sea, a partir justamente de esas territorialidades que han sido construidas por la gente para pensarse una ciudad. Obviamente eso es lento, eso es pausado, con cartografía social, con varios, digamos, es un proceso de trabajo que no se saca con una presentación por PowerPoint en un evento virtual. Y eso significa que se postergue la entrega, por ejemplo, del POD al Consejo, cosa que no es del interés de la administración, sino sacarla en esta legislatura. Eso va a impedir que realmente se haga un proceso de fondo, riguroso, de interlocución y de construcción con las comunidades. A eso es que nosotros llamamos, por lo menos en esa ruta hacia ir construyendo otras cosas importantes de formas de pensar y de incidir, que esto sea la excusa para hacer un ejercicio de participación real, que implica la concertación, la construcción con la gente en los territorios. Eso es lo que creemos que debería ser el paso a seguir. Y ya en el Consejo, pues el debate que se viene es justamente de movilización para que esa expresión que quedó ahí medio escondida, medio omitida, sea la voz que predomine en esos debates. Bueno, agradecerles, Gloria, Jacqueline, por sus visiones tan amplias, tan sustentadas, y bueno, esperamos que esta discusión y estos debates se sigan profundizando y sean para el bien de la ciudad, para el bien de la vida de quienes habitamos en Bogotá. Así es, Felipe, pues muchas gracias. Yo agradezco la compañía de Jacqueline, que fue muy clara, y de ustedes. Considero que este tipo de periódicos y, digamos, de medios de comunicación alternativos son vitales en este debate. Y yo llamo a quienes nos vean que activen esas formas y se aprovechen esa tecnología para hacer lo propio, con sus videos, con sus expresiones y sus manifestaciones, y las rodemos en redes, porque esa parece la manera en la que ahora se pone, digamos, la opinión a rodar y a complementar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, yo te agradezco de antemano este espacio tan importante para darnos la oportunidad de podernos expresar y manifestar algo tan relevante que es una decisión de ciudad. Y le agradezco a Gloria también, y pues sí, invitamos a las personas que nos están viendo a que tomemos conciencia de que este es un proceso que nos compete a todos, independientemente si nos veamos o no nos veamos afectados, a futuro nos va a afectar. Muchas gracias.